Shalom, bendiciones, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Toda la familia que se conecta en algo nuevo para ti, Teshuva TV. Estamos contentos como cada semana de seguir con nuestro estudio, la historia del cristianismo. Así es que, o el cristianismo a través de la historia. Vemos cómo el cristianismo está cambiando, está evolucionando. Estamos hablando de los primeros 100 años, el año 144. Vamos a hablar, la semana pasada nos quedamos hablando un poquito del gnosticismo. Hoy vamos a continuar, vamos a terminar esta parte del gnosticismo y vamos a hablar al segundo punto, que es Marción del Ponto. ¿Por qué estas cosas son importantes? Bueno, porque estamos viendo que las doctrinas se están desarrollando, las posturas del cristiano para atacar todo lo que está viniendo en contra de ellos, las acusaciones. Se están levantando diferentes doctrinas que más adelante en los concilios, concilio de Nicea y los concilios posteriores, vamos a ver cómo el cristianismo se establece como una religión que vendría siendo parte después a lo que se conoce como el catolicismo. Quiere decir que el cristianismo realmente como tal nunca existió, porque el concilio, prácticamente del concilio se sale siendo católicos. Pero ya después eso lo vamos a explicar más adelante. Como siempre le digo, y como mi maestro Rico Cortés lo dice, no me crea a mí, verifíquelo siempre con la escritura, y estoy aquí para presentar la información. Este libro lo puede conseguir en internet, lo puede conseguir online. La historia del cristianismo de Justo González es un material que estamos usando para que usted vea que estamos usando un recurso cristiano para darnos cuenta de cómo el cristianismo ha ido cambiando a través de la historia. Así es que vamos a ver aquí en la pantalla rapidito. Nos quedamos hablando del gnosticismo y dice aquí, continúan los gnósticos: puesto que este mundo había sido creado por un ser espiritual, siempre quedaron en él algunas chispas o porciones del espíritu. Esos elementos espirituales son los que están encerrados dentro de los cuerpos humanos y que es necesario liberar. A fin de lograr esa liberación es necesario que venga un mensajero del reino espiritual. La función de ese mensajero consiste ante todo en despertarnos de nuestro sueño. Nuestros espíritus están dormidos dentro de nuestros cuerpos, dejándose llevar por los impulsos y las pasiones del cuerpo. Y es necesario que alguien venga desde afuera a despertarnos y recordarnos quiénes somos, incitándonos así a luchar contra nuestro encarcelamiento. Además, ese mensajero ha de darnos información, o noxis. Acuérdense, noxis es la información necesaria para nuestra liberación. Necesitamos esa información porque por encima de la tierra en que vivimos se encuentran las esferas celestiales. Y le dije que íbamos a hablar de Efesios. Ahorita vamos a tocar ese tema. Cada una de ellas está gobernadas por un poder maligno. Esto es lo que los gnosticistas están hablando, cuya función consiste en mantenernos prisioneros. Para llegar al reino puramente espiritual, tenemos que atravesar todas esas esferas, y el único modo de hacerlo es poseyendo el conocimiento secreto que ha de abrirnos las puertas a cada paso, algo así como un santo y seña, sin el cual el camino no será vedado. El mensajero celestial ha sido enviado entonces para comunicarnos ese conocimiento secreto sin el cual no hay salvación. En el gnosticismo cristiano, oiga, porque aquí había un gnosticismo que estaba dentro, acuérdense, dentro de la iglesia, dentro del movimiento cristiano, estaba el gnosticismo y estaba creciendo grande. Por eso dice aquí, el gnosticismo cristiano también había gnósticos, y también había gnósticos fuera del cristianismo. Ese mensajero es Cristo. Ve, ellos le habían dado un sentido a Cristo. Pero aquí es donde empieza lo curioso. Ese mensajero es Cristo. Según los gnósticos cristianos, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto, sin el cual no podremos regresar a las moradas espirituales. Aparentemente, por ahí del año 140 y tantos, está que nosotros tenemos que regresar a las moradas espirituales, que hay una guerra, que hay una lucha. Y usted dirá, bueno, pero eso ya lo habló Pablo en Efesios. ¿Qué es el tema tratado en Efesios? No necesariamente. Vamos a ver ahorita. Vamos a seguir leyendo. Dice,
para nuestras moradas espirituales. Puesto que Cristo es un mensajero celestial y puesto que el cuerpo y la materia son malos, acuérdense que los gnósticos dicen que es malo, la mayoría de los gnósticos cristianos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Algunos decían que su cuerpo era pura apariencia, una especie de fantasma, que parecía ser cuerpo físico, pero por medios milagrosos. Otros decían que Jesús sí tenía cuerpo, pero que ese cuerpo estaba hecho de una materia espiritual, distinta de nuestros cuerpos. La mayoría negaba el nacimiento de Jesús, pues tal nacimiento le habría colocado bajo el poder de este mundo material. Todas estas doctrinas acerca del Salvador reciben el nombre de docetismo. Este es importante porque lo vamos a tratar más adelante. Docetismo, de una palabra griega que quiere decir aparecer. Pues es lo que estas doctrinas implicaban. De un modo u otro, era que el cuerpo de Jesús era una apariencia. Según los gnósticos, no todos los seres humanos tienen espíritu. Oiga, no todos los seres humanos tienen espíritu. Algunos no son sino seres carnales, que por tanto eran irremisiblemente condenados a la destrucción cuando este mundo físico se ha destruido. En cuanto a los espíritus encarcelados dentro de los espirituales, a la larga han de salvarse, porque su naturaleza es espiritual y necesariamente han de volver al reino del espíritu. En el entretanto, ¿cómo hemos de vivir aquí en esta vida? Ante esta pregunta, los gnósticos respondían de dos modos distintos. La mayoría decía que puesto que el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que hay que hacer es castigar el cuerpo para debilitar su poder sobre el espíritu y para que sus pasiones no nos arrastren. Ahora usted entiende por qué la Iglesia Católica de alguna manera usaba este método para castigar a sus sacerdotes a que se mantuvieran en castidad. Porque ellos decían hay que castigar la carne para quitar las pasiones, para que se sometan a las pasiones. ¿Ve? Todo esto se estaba mezclando en la iglesia y ha ido arrastrando a través de las corrientes, a través del tiempo, en los celibatos, en los seminarios. No sé ahora, la verdad, pero yo conocía a gente de hace... Estamos hablando de hace, estoy viendo cuántos años tengo. Estamos hablando acerca de hace 20, 22, 23, 24 años, cuando yo conocía a jóvenes dentro de la escuela que ellos se iban a los conventos para ser sacerdotes y ellos nos decían de estas prácticas que estaban, porque era un modo de someter la carne. Estoy hablando de hace veintitantos años en los conventos cristianos, católicos, que se hacían. Hoy yo no hablo por hoy, no sé. Estoy hablando de hace veintitantos años porque ellos me decían, tenía compañeros que estaban, de hecho yo creo que algunos de ellos llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser curas porque esa era su vocación. Ellos decían que esa era su vocación y terminando la preparatoria, ellos se iban a ir a estudiar. Algunos terminaron la secundaria y se fueron a estudiar porque esa era su vocación. Así es que ellos me comentaban y por eso lo sé y por eso se lo digo. Pero ahora no sé, la verdad. Entonces dice, la mayoría decía que puesto que el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que hay que hacer es castigar el cuerpo para debilitar su poder sobre el espíritu y para que sus pasiones no nos arrastren. Otros, en cambio, sostenían que puesto que el espíritu es por naturaleza bueno y nada puede destruirle, lo que debemos hacer es dar rienda suelta al cuerpo y a sus pasiones. Oiga nomás. En consecuencia, mientras algunos gnósticos abogaban por un ascetismo extremo, otros practicaban el libertinaje. Durante todo el siglo II, el gnosticismo fue una amenaza seria para el cristianismo. Los principales dirigentes de la iglesia se le opusieron tenazmente porque veían en él una negación de las principales doctrinas cristianas. Y aquí nombra algunas de las principales doctrinas cristianas que venían a este punto. Acuérdense, esto no necesariamente tenía que ver con lo que era el modo hebreo de ver la escritura. Pero ¿cuáles eran las doctrinas cristianas? La creación, la encarnación y la resurrección, además de varias. Algunos cristianos creían en la encarnación. ¿Ve? No reencarnación, sino en la encarnación.
la resurrección, etcétera. Más adelante veremos cómo la iglesia respondió ante esta amenaza, pero antes debemos presentar nuestra atención a otro maestro cuyas enseñanzas parecidas al gnosticismo constituyeron también una amenaza para el depósito de la fe. Y ahí vamos a entrar a Marción. Pero, entonces, el gnosticismo hablaba de que el cuerpo y la materia son malos, que había una guerra en las esferas celestes, que teníamos que pasarlas, teníamos que venía un mensajero, que el mensajero era Cristo, que su cuerpo no era como el de nosotros, que era un cuerpo como el de un fantasma, y todas estas doctrinas que se estaban levantando, que vamos a ver más adelante con el docetismo, cuando llegan los concilios y hay todas estas luchas. Pero usted se preguntará, y yo le dije la semana pasada, ¿qué hay del libro de Efesios? Bueno, mire, dentro de, hay un recurso muy bueno que yo uso, que me lo recomendó Rico, por cierto, que se llama Zondervan. Zondervan es un recurso muy bueno que nos habla en el contexto del primer siglo, contexto de cuando se escribieron las cartas. Y yo le tengo por aquí un documento, déjeme ver dónde está. Yo lo tenía aquí a la mano, le aseguro que lo tenía aquí a la mano. Aquí está, mire, déjeme ponerlo aquí donde está la pantalla. Déjeme se lo pongo por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Mire, esto es la traducción del inglés al español del Zondervan en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. No lo traduje todo, pero traduje las partes más importantes. Fíjese lo que está hablando. Capítulo 6. Pablo dice más sobre la lucha que los creyentes tienen con el reino sobrenatural maligno aquí que en cualquier otro lugar de sus otras cartas. Esta es la carta donde Pablo habla más de lo que es el poder o el reino sobrenatural que en cualquier otra carta. Así es que hay que prestarle atención. Me dice, ¿por qué? Aquí nos dice por qué. Dice, esto puede deberse en gran medida al hecho de que la mayoría de estos creyentes de Efeso, la ciudad de Efeso, la mayoría de estos creyentes vinieron al Señor con un trasfondo en magia, astrología, brujería, adoración a la diosa y varios cultos misteriosos. Pablo ahora prepara a estos creyentes para resistir la obra hostil en curso de los poderes de las tinieblas. Entonces con esta pieza de información la cosa cambia. Porque no vemos a Pablo hablando de el reino de la sobrenatural del maligno en muchas otras cartas como si lo hace en Efesios. ¿Por qué? Porque el contexto es que muchos de los que vinieron al Señor en Efeso, en la ciudad de Efeso, tenían un trasfondo en magia, astrología, brujería y a la diosa y varios cultos misteriosos. Pablo está preparando en su carta, a través de su carta y a través de el concepto de la armadura, y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades en las huestes y en las regiones celestes. Era porque esta gente sabía de los cultos, de la adoración, de los poderes malignos. Usted y yo, lógico que muchas veces decimos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los demonios. Y se nos enseña tanto a pelear contra los demonios que les estamos abriendo las puertas, los aguanes, para que ellos tengan acceso a nuestra vida, hermano. Israel no se enfocaba tanto en la pelea con los demonios, ni se enfoca. ¿Por qué? Porque ellos sabían que mientras ellos se mantuvieran en la obediencia, no había nada que los pudiera tocar. Ejemplo, Balaam. Balaam dice, yo no puedo maldecir a este pueblo, no puedo, pero sí te puedo dar la clave para que tú puedas ver que este pueblo se destruya. ¿Cómo? Yo no puedo declarar, no puedo hablar una maldición en contra de ellos, pero sí te puedo decir que le traigas a las mujeres madianitas y ellos abren la puerta y Dios manda maldición sobre ellos. Mano, a veces nosotros estamos tan enfocados en el diablo, los demonios, te reprendo, que nuestro estilo de vida, nuestra forma de caminar,
abre puertas, abre ventanas, abre de todo para que ellos mismos entren. Y por más que los reprendamos, ellos dicen, tú me diste el lugar, tú me diste la puerta para yo entrar. Muchas veces aplicamos este versículo de mala forma porque no entendemos el trasfondo. El trasfondo es Pablo está hablando. Ustedes conocen todas estas cosas. Ahora yo los voy a preparar. ¿Por qué? Porque será el trasfondo de la gente. Seguimos leyendo. Sé fuerte en el Señor. Capítulo 6, versículo 10. El énfasis de este mandamiento no radica en la forma verbal de dinamis, sé fuerte, sino en el Señor. No tanto en el sé fuerte, sino en el Señor. La gente de esta zona es muy consciente del poder espiritual. Ve, nuevamente lo dice. Es muy consciente. ¿Por qué? Porque eran brujos, adoradores, hechiceros, eran de todo. Es muy consciente del poder espiritual, pero se ha acostumbrado a recibirlo de los medios equivocados. A través de espíritus ayudantes, encantamientos, rituales, fórmulas de invocar a sus dioses y diosas. Dios desea fortalecer a su pueblo a través de una relación dinámica con el Señor Jesucristo. Y esto está comentario de los antecedentes bíblicos ilustrados de Zondervan, la página, el volumen 3, página 336. Pero luego sigue diciendo, versículo 12, contra los poderes de este mundo oscuro. Nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los poderes de este mundo. Y dice, contra los poderes de este mundo oscuro. Para su tercera expresión en esta lista de poderes, ver los comentarios sobre 1.21, ahorita lo vemos. Pablo usa una palabra que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento o de la Septuaginta. El término cosmocratores, traducción literal es potencias mundiales. Sin embargo, la palabra aparece en los papiros mágicos griegos, usados en los dioses Helios, Ra, Hermes y Serapis. Algunos textos astrológicos, usados por los planetas, y una inscripción romana, donde se refiere a los dioses Serapis y Serapis. Mitra. El término también se usa en un texto mágico judío, donde se refiere a los poderes astrales demoníacos del zodiaco. No que ellos adoraban al zodiaco, sino los poderes astrales del zodiaco, que afligen a las personas de diferentes maneras. Por tanto, la palabra es conocida tanto por los lectores gentiles como por los judíos. Es posible que Pablo tenga la intención de que esta palabra se entienda como su interpretación de la Artemisa de Efeso y los otros dioses y diosas adorados en esta ciudad. Lejos de ser deidades benéficas o serviciales, deben considerarse como espíritus malignos de este mundo de las tinieblas. Véase Corintios 10:20. Página 337 y 338. Corintios 10:20 dice, los sacrificios de los paganos se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que participéis de los demonios. Capítulo 10, versículo 20. Ahora, fíjense, aquí vamos a ver algo interesante, porque aquí dice, el tema cuando dice los paganos y el sacrificio a los demonios, del capítulo 10, fíjense lo que dice aquí. Este tema del sacrificio a los demonios retoma el cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, donde dice, ofrecieron sacrificio a demonios que no son Dios. Entonces Romanos no solo está hablando Pablo no está hablando algo a los corintios diciéndole los sacrificios a los demonios, sino está trayendo un contexto que tiene que ver con Deuteronomio. Y dice, esto retoma los temas del desierto que deambulaban anteriormente en el capítulo. Ahora, fíjese, porque aquí es donde se pone interesante la cosa. Todas estas cosas tenemos que considerarlas, porque de esta manera podemos ver varias cosas interesantes. Capítulo 10, fíjese, capítulo 10 de Primera de Corintios. Fíjese lo que está hablando, porque cuando hablamos, vemos las cosas en su secuencia, vemos todo lo que está sucediendo, podemos entender muy bien lo que está pasando aquí. Y fíjese, capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí está haciendo referencia a Éxodo capítulo 14, versículo 22 y 29. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Éxodo 16:35. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Éxodo 17:6, Números 20:11. Porque bebían de la roca espiritual. Déjenme ponerle aquí, ponerle mejor esta de aquí, porque esta de aquí me permite, esta de aquí me permite para que usted vea, por ejemplo aquí, la bebida espiritual. Ahí aparece, mire, Éxodo 17:6 y Números 20:11. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Números 14, 29 y 30. Ve, nos está dando todas estas referencias en cuanto a Israel en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Números 11:4. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números 25:1 al 18. Pinjas y el evento de Israel con las madianitas que le decía de Balaam. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21:5 y 6. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 16:41 y 49 al 49. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes habiendo alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, tengo que leerle todo esto para que usted entienda. Por tanto, amados, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí dice Mateo 26, 26, 28, Marcos. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel. Después nos vuelve porque ha estado hablando de Israel en el desierto y todos los eventos que ocurrieron. Después dice, para que aprendamos que el cuerpo y la copa no es Cristo. Pero después en el 18 nos vuelve a decir, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Levítico 7:6. Ahora está hablando del sacerdocio. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿O a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y aquí hace la referencia Deuteronomios 32:7. Y mire, le voy a enseñar cómo Deuteronomios 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Ve? La misma expresión. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Ve? Cómo nos está hablando la misma expresión. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Ahora fíjese, la Reina Valera actualizada habla de demonios. La nueva versión, vamos a ver, habla de demonios. Pero si nosotros regresamos a la Reina Valera y vemos la palabra
Demonios. ¿Dónde está? Ser sobrenatural, creado, rebelde y hostil a Dios y sus aliados. Realmente no es un demonio como nosotros lo hemos visto. Así es que, ve, Pablo, demonio es algo que no estás adorando al verdadero Dios, un ídolo, puede ser espíritu, sus deidades. Los demonios realmente cuando dicen los demonios son las deidades como ellos lo conocían. ¿Qué? Pablo está hablando en Efesios, no está hablando en el concepto del gnosticismo, sino está hablando en, hey, hay huestes de maldad que ustedes mismos las conocen, hechicería, brujería y todos estos cultos a sus deidades, a sus dioses, pero en el Señor las cosas son diferentes. No quiere decir que no existan. No quiere decir que la guerra en las huestes de maldad, pero nuestro llamado no es estar peleando, no es estar reprendiendo, no es estar luchando. Nuestro llamado es en hacer lo correcto, ver nuestra vida, cercar nuestras vidas, obedecer la Torá. Obedecer tampoco es me protejo con la sangre de Cristo, porque eso no lo podemos hacer. Me protejo, la sangre de Cristo aquí, la sangre de Cristo allá, porque eso es un tema muy complicado. La sangre de Cristo tuvo una función. La sangre del Mesías tuvo una función. Fue depositada en el arca del pacto para redención tuya y mía. Fue rociada sobre nosotros para conectarnos al altar y a la ley, a la Torá. Pero no fue para estarla regando donde quiera. Cubro mi carro con la sangre de Cristo. Cubro mi perro con la sangre de Cristo. Cubro. Hermano, seamos serios y tenemos que aprender. Tenemos que aprender todas estas cosas. Porque cuando las aprendemos, nuestro lenguaje cambia. No estamos usando la sangre de Cristo para todo. No estamos reprendiendo en todo momento. No estamos acusando al diablo y a sus demonios en todo momento. No estamos negando que existen. Pero nosotros tranquilos. Mi lucha no es contra ellos. Mi lucha no es contra carne y sangre. Mi lucha es contra las huestes de maldad. Tampoco lo tomemos de esa manera. Pablo está escribiendo a los efesios porque en ese momento esa gente tenía una mentalidad de cómo funcionaba el mundo sobrenatural. Usted y yo, la mayoría no fuimos ni brujos ni hechiceros. Por lo tanto, hermano, su lucha no es contra las huestes de maldad. Su lucha es consigo mismo. Nuestra lucha es con nosotros mismos. Así es que el gnosticismo tomó todo este concepto para decir, hay lucha, hay guerra. ¿Y qué es lo que se habla hoy casi todas las semanas en las iglesias? Reprendo, y vamos a reprender, y vamos a reprender, y vamos a reprender. El diablo, los demonios, a veces se le da más honra a estas cosas que a Dios. Se le da más honra, porque estamos hablando todo el momento. No el diablo, no los demonios, no el diablo, no los demonios. Nuestra boca debe estar llena de alabanza. Yahweh, te alabo, Padre. Bendito es tu nombre. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey, Dios del universo. Bendito eres tú, soberano. Bendito eres tú que me hiciste una persona obediente. Bendito, bendito, bendito. Cuando usted vive de esa manera, la cosa cambia. Quería explicarle un poquito acerca de Efesios, porque yo sé que cuando hablamos del gnosticismo, luego usted me iba a decir, pero ¿y qué tal de Efesios? ¿Y por qué dice que la lucha? ¿Y por qué dice que a las huestes de maldad? ¿Y por qué? Porque estaba en algo específico. Sunderban, el comentario dice, había lucha en las huestes, en las regiones celestes, lucha de maldad, porque esta gente conocía. Su llamado no es cada domingo a estar reprendiendo. Su llamado no es estar viendo a la persona y estar reprendiendo cuanto demonio usted vea. Su llamado y mi llamado es aprender las instrucciones, cómo caminar en obediencia y cómo ver una vida de bendición. ¿Que existen? Sí existen.
¿Que tenemos que decir, Padre, guárdanos de todas estas cosas? Sí, tenemos que decir, Padre, guárdanos de todas estas cosas. ¿Que debo estar preocupado? No. ¿Que debo estar vigilante a cerrar las puertas y todas las áreas de mi vida para no darle cabida? Sí. Si yo hago eso, la cosa cambia. Así es que ahí está la explicación que le debía en cuanto a las huestes de maldad. Porque yo sé que al tocar estos temas, no falta que... No, pero estos versículos, hermanos, no saquemos los versículos de su contexto histórico, cultural. Primer siglo, ¿por qué se estaba diciendo? ¿A quién se estaba diciendo? ¿Cuál era la intención? Y cuando usted ve la carta a los Efesios, el trasfondo de los creyentes que estaban viniendo, ¿por qué Pablo les dice? ¿Por qué Pablo les habla de la armadura? Usted va a entender muchas cosas. ¿Ok? Seguimos adelante. Marción. Vamos a hablar de este personaje. Marción. Marción era hijo del obispo de Sinope, en la región del Ponto. Ahí había conocido la fe cristiana. Pero al mismo tiempo Marción parece haber sentido dos fuertes antipatías contra este mundo material y contra el judaísmo, antisemitismo de entrada. Por lo tanto, su doctrina combina estos dos elementos. Hacia el año 144, Marción fue a Roma, donde logró varios seguidores, pero a la larga, el resto de los cristianos decidió que sus enseñanzas contradecían la fe y Marción creó su propia iglesia, que perduró por varios siglos. Como ya hemos dicho, Marción pensaba que este mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un Dios. Oiga, dice, Marción pensaba que este mundo era malo y que por lo tanto su creador debía ser un Dios, si no malo, al menos ignorante. En lugar de inventar toda una serie de seres espirituales, al estilo de los gnósticos, lo que Marción propuso era mucho más sencillo. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay un Dios supremo, que es el Padre de Jesucristo, y un ser inferior, que es Jehová. Estoy diciendo estas cosas porque así las presentaba Marción. No porque usted sabe que yo digo el nombre Yahweh. ¿Okay? Tranquilos. ¿Okay? Solo estoy leyendo. ¿Okay? No se me espante. Así es que lo estoy leyendo para que tenga más sentido lo que este hombre estaba diciendo. No es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay un Dios supremo que es el Padre de Jesucristo y un ser inferior que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo. El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este, con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia o por maldad, hizo este mundo y en él colocó la humanidad. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, con letra chiquita, pero no del Dios supremo, ¿ve? Sino de este ser inferior llamado Jehová. Jehová es un Dios celoso y arbitrario, que escoge a un pueblo por encima de los demás y que está constantemente llevando la cuenta de quien le desobedece para tomar venganza. En una palabra, Jehová es un Dios de justicia. Acuérdese, este hombre estaba en contra de los judíos. Cuando él dice, escoge un pueblo sobre los demás, es un comentario completamente antisemita. ¿Okay? Frente a Jehová y muy por encima de él, según Marción, está el Padre de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. La gracia, estamos en la gracia. Y en la gracia está el amor de Dios. Y porque Dios es amor. Y porque Dios nos ama. ¿Ve? ¿Ya va entendiendo? Porque hay una diferencia de no. El Viejo Testamento es para los judíos. Nosotros seguimos al Dios de amor. Al Dios de gracia. Vamos a seguir leyendo. Este Dios. Oiga. Porque aquí se pone interesante. Más, se lo voy a subrayar
para que usted lo vea. Porque esto usted lo va a identificar muy fácilmente. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. Ahora, lo que le subrayé, escúchelo. Se lo voy a leer detenidamente para que usted lo escuche. Este Dios no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos los da todo. Nos lo da todo. Inclusive la salvación gratuitamente. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Ya no quiere que hagamos ninguna cosa. Ya no quiere que hagamos ninguna ley, sino que solamente que le amemos. Ajá. Ahí va, por ahí va la cosa. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros, criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Jesús no nació de María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que apareció repentinamente como un hombre maduro en época del emperador Tiberio. Naturalmente, al final no habría juicio alguno, puesto que el Dios Supremo es un ser absolutamente amoroso que nos perdonará sin más. Todo esto quería decir que Marción tenía que deshacerse de él, que hasta entonces había sido la parte principal de las escrituras cristianas. Sí, si el Antiguo Testamento era palabra de un ser inferior, no podía leerse en la iglesia, ni podía tampoco ser la base de la enseñanza cristiana. Por tanto, Marción compiló una lista de libros que deberían ser, según él, las escrituras cristianas. Estos libros eran el Evangelio de Lucas, las epístolas de Pablo, puesto que Marción pensaba que Pablo era el único entre los apóstoles que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Los demás eran demasiado judíos para entenderlo. ¿Qué decir entonces de todas las citas del Antiguo Testamento que aparecen en Lucas y en las epístolas paulinas? Naturalmente, tales citas no podían ser genuinas y por tanto, Marción llegó a la conclusión de que habían sido incluidas en el texto sagrado por judaizantes. Esa palabra aparece ya en el siglo 144. Por judaizantes que trataban de adulterar el mensaje de Pablo y Lucas. Al igual que el gnosticismo y quizás más, Marción y sus doctrinas representaron una seria amenaza para el cristianismo del siglo II. También él negaba la creación, la encarnación y la resurrección final. Pero aún más, Marción llegó a organizar su propia iglesia con sus obispos rivales de los de la otra iglesia, y por lo tanto sus enseñanzas tendían a perpetuarse, y la propaganda marcionita dentro del resto de la iglesia era impresionante, sobre todo porque sus doctrinas parecían tan sencillamente lógicas. Y señoras y señores, Marción es el causante de que usted tenga en su Biblia una hoja que dice Nuevo Testamento y una división, una hojita en blanco que dice el Nuevo Testamento y la división. Marción fue el que introdujo el concepto de para nosotros es el Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Es un Dios de juicio, es un Dios que castiga, es un Dios que solo levantó un pueblo sobre todos los pueblos. Pero este Dios, el Padre de Jesús, es un Dios de todo amor, que no te pide nada a cambio, que te da la salvación gratuitamente, ya no tenemos que hacer nada. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, la ley quedó abolida, ya no hay que seguirla, ya no tenemos que hacer nada. Y ahora la iglesia cristiana vive en la creencia de que ya no tenemos que hacer nada. Porque el Dios al cual le sirve es un Dios de amor, de paz, misericordia, de amor, que sí lo es. Pero no entendemos que estas doctrinas vinieron a fragmentar y a destruir más al pueblo de Dios. La respuesta de la iglesia, el canon. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento para los cristianos. Para los cristianos las escrituras eran los libros sagrados de los judíos. ¿Ve? Por lo general, en la versión griega llamada Septuaginta,
Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de Pablo. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de libros cristianos que deberían formar el Nuevo Testamento. En consecuencia, en unas iglesias se leía un evangelio y en otras otro, y lo mismo sucedía con otros libros. Pero ahora, ante el reto de Marción, la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal, no hubo una reunión o concilio para determinarla, sino que poco a poco se fue formando un consenso dentro de la iglesia. Algunos libros que habían sido usados por algunas iglesias locales cayeron en desuso y no se incluyeron en el Nuevo Testamento. Otros pronto lograron acogida general, otros, en fin, fueron discutidos por algún tiempo antes de ser generalmente aceptados. Acerca del Antiguo Testamento, todos, excepto los gnósticos y los marcionistas, concordaban en que debían formar parte de las Escrituras. Naturalmente, los cristianos estaban conscientes de las dificultades señaladas por Marción, pero no estaban dispuestos, por el solo hecho de tales dificultades, a deshacerse de la relación histórica entre la Iglesia e Israel. La fe cristiana no era algo nuevo en el sentido que Dios no hubiera estado preparando el camino para su advenimiento. El Antiguo Testamento daba testimonio de esa preparación. El Dios que se había revelado en él era el mismo Dios, a la vez amante y justo, que Jesucristo nos había revelado. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel y no una repentina aparición del cielo. En cuanto a lo que hoy llamamos Nuevo Testamento, los libros que primero encontraron acogida general fueron los evangelios. Resulta interesante para nosotros hoy notar que aquellos cristianos decidieron incluir en el Nuevo Testamento más de un evangelio. En fechas posteriores, algunos han tratado de ridiculizar el cristianismo señalando que hay muchos detalles acerca de los cuales los evangelios no concuerdan. Pero aquellos cristianos del siglo II que decidieron incluir todos estos evangelios en el canon o lista de libros sagrados no eran tontos. Ellos estaban conscientes de que los diversos evangelios eran distintos. Si no lo hubieran sabido, no habrían tenido razón alguna para incluir más de uno. Tatiano, el mismo a quienes hemos citado en el capítulo anterior, compuso una compilación de los 4 evangelios, pero su obra solo halló acogida en la iglesia de Siria, donde fue utilizada por algún tiempo. ¿Por qué entonces se incluyeron estos 4 libros cuando las diferencias entre ellos podían prestarse a críticas y controversias? La respuesta es que la iglesia estaba enfrentándose al reto de los gnósticos y de Marción. Los gnósticos decían que el mensajero divino había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido, y así circulaban supuestos evangelios que pretendían contener estos secretos. Uno de ellos, por ejemplo, es el evangelio de Santo Tomás. Cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio y una tradición secreta que les unía con el Salvador. Frente a tales pretensiones, la iglesia optó por mostrar que sus doctrinas tenían el apoyo no de un evangelio supuestamente escrito por tal o cual apóstol, sino de varios evangelios. El hecho mismo de que todos estos evangelios diferían entre sí, pero al mismo tiempo concordaban en los elementos fundamentales de la fe, era la prueba de que las doctrinas de la iglesia no eran invención reciente, sino que reflejaban las enseñanzas originales de Jesucristo. De igual modo, mientras Marción pretendía que el evangelio original era el de Lucas, al cual había que restarle cualquier influencia judía, la iglesia respondía señalando hacia 4 evangelios escritos, cada uno desde un punto de vista particular, pero opuestos todos a las enseñanzas de Marción frente a las tradiciones secretas y las interpretaciones particulares de los diversos herejes. La iglesia apeló a la tradición abierta de todos conocida y a la multiplicidad del testimonio de los 4 evangelios. Junto a los evangelios, el libro de Hechos y las epístolas paulinas lograron aceptación general desde fecha muy temprana. Otros libros, tales como el Apocalipsis, la tercera epístola de Juan y las epístolas de Judas, tardaron más tiempo en ser universalmente aceptados, pero ya a fines del siglo II, la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las Escrituras de todas las iglesias cristianas, los 4 evangelios y Hechos y las epístolas
paulinas. ¿Se ve? Ahora ya empiezan a armar, pero dicen, los primeros creyentes sabían que la base fundamental de la fe estaba en el Tanakh, en lo que cada quien conoce como el Antiguo Testamento, el Tanakh, la Torá, los profetas, los escritos. Eran parte fundamental de la iglesia, porque ellas apuntaban al cumplimiento del Mesías y apuntaban al cumplimiento de que Dios iba a hacer benditas todas las naciones, como le dijo a Abraham, a que todas fueran parte de un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Ven? Y ese es el cumplimiento. La Torá nos apunta al Mesías y el Mesías nos apunta a la Torá. No hay otra forma, hermanos. Porque aún Yeshua dice, si ustedes creen a los escritos, si ustedes creen a los escritos de Moisés, me creerán a mí. Pero si ustedes no me creen a mí, ¿cómo creerán a los escritos de Moisés? Están conectados. Están conectados. Voy a leer esta parte y con esto vamos a terminar. La respuesta de la iglesia al credo. Otro de los modos que la iglesia respondió al reto de los gnósticos y de Marción fue la formulación de lo que nosotros hoy llamamos el credo de los apóstoles, aunque más tarde aparecieron leyendas y tradiciones en el sentido de que este credo había sido compuesto por los apóstoles al comenzar la misión a los gentiles. El hecho es que los orígenes del credo no se remonta más allá de mediados del siglo II. Fue probablemente en Roma que primero apareció la fórmula que tras alguna elaboración vino a ser nuestro credo. En esa época se llamaba símbolo de la fe. La palabra símbolo no tenía entonces el sentido que tiene para nosotros, sino se refería más bien a un medio de reconocimiento. Por ejemplo, si dos generales iban a separarse, tomaban una pieza de barro, la quebraban y cada cual de ellos llevaba consigo un pedazo. Si más tarde uno de los generales quería enviarle un mensaje a su colega, le daba su pedazo de barro al mensajero, que entonces podía identificarse porque su pedazo de barro encajaba perfectamente con el que tenía el otro general. A tales medios de reconocimiento se le daba el nombre de símbolos. Luego, el símbolo de la fe era un medio para reconocer a aquellos cristianos que sostenían la verdadera fe en medio de todo el mare magno de doctrinas que pretendían ser verdaderas. Uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo, cuando se le hacía al candidato 3 preguntas, en las que encontramos en forma interrogatoria. Tres preguntas en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan al credo de hoy. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María? ¿Crees en Poncio? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Y de María Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Esto es el credo católico, por cierto, Al leer estas palabras, dos cosas resultan claras. La primera es que el texto que estamos leyendo constituye el núcleo de los que nosotros llamamos el credo de los apóstoles. Tras añadirle algunas otras frases, aquel antiguo símbolo de la fe vino a ser nuestro credo. La otra cosa que resulta clara es que este credo había sido formado sobre la base de la fórmula trinitaria. Y ahí vamos a entrar en otro tema que se empleaba en el bautismo. Ahora la iglesia cristiana estaba bautizando en la fórmula trinitaria. Ahora, cuando usted lee el libro de los Hechos, le voy a poner una asignación. Se lo voy a dejar de tarea. Cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando vemos normalmente a los discípulos bautizando, vemos a los discípulos bautizando, ¿verdad? Le voy a dejar de tarea. Encuéntreme un versículo en donde los discípulos estén bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Usted va a encontrar a Pedro, usted va a encontrar a Pablo, usted va a encontrar a los discípulos bautizando en el nombre de Jesús. Ah, pero ¿qué hay de Marcos en donde dice vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La respuesta es, en los textos originales no existe la fórmula trinitaria. Aquí vemos, en el famoso llamado Credo de los Apóstoles, vemos un agregado para que pueda verse la fórmula trinitaria. Para que pueda verse la fórmula trinitaria. No se espante. Le dije que vamos a ver temas que lo van a sacar de su confort. Marcos, mire, lo voy a llevar a Marcos, capítulo 16. Dice que se ha bautizado. Yo quiero llevarlo a Mateo. ¿Mm? Mateo. Mateo, aquí, fíjese. Esta Biblia es la Biblia de Jerusalén, la Biblia cristiana. ¿Ok? Yo tengo que... siempre me pasa aquí lo mismo. Tengo que cambiar aquí. Ok. Pero esta Biblia es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. La Biblia católica. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí. Capítulo 28. Mateo. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mando, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? Y usted dirá, ve, ahí está la prueba que dice. Pero mire, la Biblia católica tiene un asterisco aquí. Dice, el libro de los Hechos habla de bautizar en el nombre de Jesús. Ver Hechos 1.5, 2.38. Más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad en el contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva, de la iglesia. ¿Ve? Se estaba agregando. Más adelante. Déjeme llevarlo a otro recurso. Para que usted vea. Porque aquí tenemos recursos. Una de las Biblias más antiguas que existen. Déjeme la encuentro por aquí. Le dije que con esto ya iba a terminar. Déjenme ver. Estamos grabando en vivo, así es que estas cosas solo pasan en vivo. Mateo. Vamos a ver, Mateo 26. No, Mateo 28. Pasó, se me salió de aquí. Entonces, se me salió. No lo encuentro. Así es que. Pero usted puede ver que esa frase fue agregada. Es más, mire. The Jewish Annotated New Testament. Este recurso. Jewish Annotated. Vamos a ver. Aquí en Mateo. Mateo 28.
Dice aquí, versículo 19. Dice, dice aquí este recurso, aquí en la página 54. Está en inglés, así es que se lo voy a traducir. Dice aquí en la parte 19. Dice, hacer discípulos a todas las naciones. Jesús está expandiendo la misión que incluía a los gentiles, a los judíos y a los gentiles. Versículo 8, 10, 9, 17 nos da muchos versículos. Después dice, la misión de Israel nunca fue abrogada, porque la misión era ir a todas las naciones y que fueran benditas, en Abraham benditas todas las naciones. Luego dice, Father, Son and the Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad no era parte integral, de la doctrina teológica hasta el siglo segundo, cuando aparece Marción y aparecen los gnósticos y aparece todo esto. Hasta el siglo segundo. Una fórmula similar es encontrada en segunda de Corintios 13:13. Aquí refleja un uso litúrgico en Mateo, como en Mateo y como en otros. Vamos a ver qué dice. Discúlpenme que me estoy tardando en traducirle, pero dice segunda de Corintios 13:13. Vamos a ver qué dice segunda de Corintios 13:13, porque dice que usa la fórmula. Así es que jueces, segunda de Corintios, ¿no? ¿Dónde está? Segunda de Corintios 13:13. Y aquí nos está hablando de la misma fórmula cuando dice, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, amén. Pero dice, por ejemplo, puedes ver el bautismo en acción en Hechos. Cuando nosotros vemos el bautismo en acción en Hechos, capítulo 2, versículo 38, a que nos apunta aquí este recurso también. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ve? Vemos a Pedro en acción bautizando en el nombre de Jesucristo. Efesios 4:6, y nos está dando muchas citas. Este recurso es muy bueno. Si usted habla inglés y usted quiere tenerlo. Efesios 4:6 dice, un cuerpo, desde el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí nos está hablando que no hay Trinidad, sino que dice una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, no tres. Pero es que Dios es en tres personas. Un Dios. Por eso el judío dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Uno es. Yeshua es su representante, su hijo, la imagen visible de Dios, pero no es Dios. ¿Ok? Pero de ese y otros temas hablaremos en los próximos concilios. Cuando a Cristo se le hace Dios. Cuando el Espíritu viene a ser parte de la Trinidad y ahora tenemos la Trinidad. Y entonces, ¿qué hacemos con los textos? Pues vamos a empezar a agregarle cosas para que cuando se lean, vean que siempre han estado ahí. Hermano, no me crea a mí. No me crea a mí. Verifíquelo todo con la Escritura. Mire, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la versión israelita nazarena. Quiero leerle esta última parte, versión israelita nazarena. Dice, el libro de Mateo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Así vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la era. Aquí, esta trae una nota al pie. Y dice, en las citas del verso 19 que hicieron los llamados padres de la iglesia, de los primeros siglos, este pasaje dice, sumergiéndolos en mi nombre. Esto concuerda en la manera en que los discípulos habrían entendido una encomienda como esa, pues en el libro de los Hechos se informa varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Yehoshua. Extrañamente, el Mateo hebreo de Shem Tov, un manuscrito nazareno muy antiguo en hebreo, tiene una fórmula más breve aún y dice, vayan ustedes y enséñales a guardar todas las cosas que les he mandado para siempre. La fórmula trinitaria no aparecía en los manuscritos de más antigüedad, por tanto se puede concluir que fue añadida en los siglos posteriores. ¿Qué más tenemos? Déjenme ver qué dice la Biblia, las huellas del Mesías. Quiero presentarle varios recursos para que no vaya a ver que este me está queriendo lavar el coco y este me está queriendo... así es que vamos a ver, la Biblia, las huellas del Mesías. Es la Reina Valera, así es que va a decir la fórmula trinitaria. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero aquí en los comentarios dice la Gran Comisión. Las instrucciones finales de Jesús fueron relativamente simples. Dejó a sus discípulos la tarea de hacer discípulos. El camino de Jesús implica el bautismo, que en esa época era probablemente más un bautismo de conversión que un ritual de baño. Y usted tiene que entender que era bautismo de conversión en el primer siglo. También incluye seguir meticulosamente todas las enseñanzas de Jesús. ¿Okay? Aquí vamos a dejar esta Biblia aquí. Vamos a ver la Biblia Cultural Backgrounds. Y esta dice: Hijo y Espíritu Santo. Esta no nos da ningún comentario. La Biblia arqueológica no creo que nos dé algún comentario, así es que ya vamos a... aquí está. 18. 18 dice: el bautismo en el mundo antiguo. Vea la página 1604. Vamos a leer un poquito acerca de la historia. Página 1604. Esta Biblia es muy buena también,
porque trae muchísima información. Mire, trae todo un, ahí está. El bautismo en el antiguo mundo. Ahí está, trae todo un, y dice, bautismo en el antiguo mundo. La inmersión ritual en agua o bautismo representa un símbolo religioso poderoso usado con frecuencia en el judaísmo antiguo. Esta ceremonia sacramental fue establecida para simbolizar la purificación y la eliminación de pecados, o era usada algunas veces como un rito de iniciación para consagrar un cambio de estatus o conversión. En el Antiguo Testamento, los ritos de inmersión estaban asociados con la conversión de la pureza ritual, especialmente para los sacerdotes. Durante el periodo del Nuevo Testamento, el agua por sí misma y la inmersión en ella funcionaron como los medios principales por los que las impurezas rituales se eliminaban en el judaísmo farisaico. Mateo 15:2. El bautismo fue practicado por la comunidad de los esenios en Qumran como un acto simbólico mediante el cual era hecho santo por las aguas del arrepentimiento. Durante el primer siglo, después de la era común, algunos grupos dentro del judaísmo comenzaron a practicar el bautismo proselitista, un rito que requería de personas convertidas, además de la circuncisión de los varones, para experimentar la inmersión en un baño ritual previo a la completa acogida dentro de la comunidad. La purificación a través de la inmersión en los baños rituales era un requisito para todos los judíos con el propósito de preservar ese estado de pureza sin el cual ellos no podían entrar en el templo ni participar en sus servicios durante las fiestas importantes. Josefo, la guerra de los judíos. Una cantidad de baños rituales judíos o mikboats, en singular mikveh, han sido excavados en Jerusalén, Jericó y otras partes. Según la ley rabínica, estos tenían que contener al menos 227 litros de agua y ser suficientemente profundos para sumergir el cuerpo entero. Al surgir el cristianismo, el rito del bautismo adquirió una importancia fundamental. El bautismo en agua definió un hecho simbólico, principal requerido por Juan a lo largo de su predicación de preparación en el desierto. Mateo 3, Marcos 1:4. Es precisamente este hecho para el cual fue comisionado por orden divina y por el que más tarde también recibió el epíteto el Bautista. Juan convocó a sus oyentes a que se bautizaran debido al inminente advenimiento del juicio de Dios sobre la tierra. De este modo, su bautismo evoca imágenes proféticas de limpieza con agua para el perdón, la purificación y el arrepentimiento que caracteriza la era mesiánica. Los evangelios presentan el bautismo de Juan como un precursor para el ministerio público de Jesús, que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Jesús sancionó este acto sacramental como un aspecto importante de la conversión, requiriendo el bautismo en su nombre. Otros textos del Nuevo Testamento registran ligeras variaciones en la redacción de la fórmula bautismal, tales como el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38, 10:46, en el nombre del Señor Jesús, Hechos 8:16, Hechos 19:5, o simplemente en Cristo, Gálatas 3:27. En el lugar del bautismo en los comienzos de los cristianos ocasionó críticas prolongadas por parte de los autores del Nuevo Testamento. ¿Ve? Ahí están varias citas. Hechos 2:38, Hechos 10:48, Hechos 8:16, Hechos 19:5 y Gálatas 3:25. En todas ellas se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Pero de eso y otras cosas más estaremos hablando en las próximas semanas. Conéctese para seguir estudiando el cristianismo a través de la historia. Familia, gracias por ser parte de este tiempo de estudio. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Déjeme poner el cierre. Ese no es.